Yo investigo en historia de las mujeres y particularmente sobre la ausencia y la presencia de las mujeres en el espacio público, las razones de su exclusión y también sobre las estrategias que utilizan las mujeres para estar en un medio, en un espacio que nunca a lo largo de la historia ha sido considerado como propio. En estos momentos, además, estoy centrando mi investigación dentro de un proyecto de I+D del Plan Nacional sobre los medios y los mecanismos utilizados por las mujeres para dejar su huella en la trama de las ciudades como promotoras de arquitectura, logrando que su memoria quede patente en la propia identidad de la ciudad. ¿Por qué investigo este tipo de cosas? ¿Cuáles son las razones de esta investigación? Básicamente me interesa incorporar la perspectiva de género en el análisis de las ciudades antiguas, conocer cómo las mujeres han sido agentes de creación y de transformación de las ciudades, la magnitud de la obra que ellas fueron capaces de desarrollar, las estrategias que utilizaron para estar en el ámbito público, también sus nombres, sus propios itinerarios vitales y, como antes señalaba, conocer hasta qué punto fueron capaces de incidir en la trama de la ciudad y formar parte de la identidad y la memoria de la misma. Es sabido por casi todos que la trama de una ciudad, su paisaje urbano, sus monumentos, son expresión de la comunidad que le da vida, pero también de las relaciones de género existentes en esa comunidad. Las ciudades históricas que nosotros conocemos son fruto de un patrón de género propio de las sociedades patriarcales. Son ciudades que se centran, su plano está centrado en la plaza pública, en el foro, que es el lugar del poder, que es el lugar de la palabra, y en esos centros, en esos foros, se construyen los mejores edificios, se expresan los mejores artistas, son los lugares que habitan, ocupan o promueven los varones de esa comunidad y habitualmente suelen estar adornados con las imágenes de esos personajes ilustres de la ciudad cuyas hazañas crean toda una épica masculina que está enseñando simplemente al plasmarse en el plano de la ciudad o en sus imágenes qué es lo relevante para la ciudad, qué es lo que se debe de imitar. ¿Qué papel tenían las mujeres en ese plano, en esa ciudad? Pues básicamente las mujeres que no tenían palabra pública, que no han formado parte del poder, no han sido parte constituyente de la ciudad, por tanto, digamos que formalmente han quedado al margen de la misma. Ahora bien, nos hemos hecho una pregunta. ¿Acaso las mujeres no han estado nunca en el espacio público? Pues diríamos que sí han estado. Las mujeres han estado en el espacio público de muchos modos, por razones laborales, por razones religiosas, incluso por razones festivas. Pero el proyecto de investigación que nosotras y que yo dirijo en estos momentos, que estamos desarrollando, está poniendo de relieve que hubo grupos importantes de mujeres que construyeron materialmente la ciudad con un conjunto de edificios relevantes para la comunidad. Edificios tales como termas en el mundo antiguo, acueductos, templos, basílicas, incluso la pavimentación de las calles. Y lo hacen para beneficio de su comunidad, para beneficio de su ciudad. Ese tipo de actuación de las mujeres que estamos investigando lo hemos encontrado desde las sociedades antiguas a las que yo me dedico, pero también hemos podido rastrear a lo largo del tiempo histórico toda esa acción de las mujeres, como bien hemos puesto de manifiesto en un reciente libro publicado aquí en la Universidad de Granada que tiene el título de Matronazgo y Arquitectura. ¿Por qué matronazgo? Porque ese es el concepto que define esa acción de las mujeres sostenida a lo largo del tiempo. Con él estamos poniendo de relieve la magnitud de la obra de las mujeres. Estamos diciendo que además
ocupa un largo espacio histórico y también un gran espacio, puesto que en todo el occidente mediterráneo hemos detectado esa actividad en la arquitectura de las ciudades. Nos suelen preguntar, y nosotras lo hemos investigado, ¿por qué las mujeres que no tenían proyección política, que no obtenían réditos políticos de esa acción para su comunidad, se embarcan en una acción de tal envergadura? Bien, ante eso hay respuestas de naturaleza muy distinta. La primera, y tal vez la más importante, es que estamos hablando de mujeres que se han enriquecido, pero sobre todo que tienen autonomía para gestionar su patrimonio. También son mujeres que conocen perfectamente las corrientes culturales y artísticas y están incluidas en ellas. También, por supuesto, las de carácter religioso. Son mujeres que tienen deseo de obtener prestigio, notoriedad en su ciudad, de ser reconocidas, bien ellas personalmente o bien contribuir al propio prestigio de su grupo familiar. Podemos decir, por tanto, que hay un empoderamiento de las mujeres para intervenir en las redes sociales, en la trama urbana y obtener de ello algo que al menos en el mundo antiguo era importantísimo, y es que perdurase su propia memoria, el recuerdo de que ella existió e hizo obras para el conjunto de la comunidad. ¿Qué tipo de edificios construyen las mujeres? Yo voy a hacer referencia aquí exclusivamente al mundo antiguo, sobre todo al mundo romano, donde estoy centrando la investigación y particularmente en el occidente mediterráneo. Porque ahí, como decía, encontramos mujeres desde ciudades, la gran ciudad de Roma, a Pompeya, a pequeñas ciudades como por ejemplo la actual Tíjola, la Tagili romana, donde mujeres de esas élites, mujeres ricas, mujeres empoderadas, construyen para su ciudad. Ellas dicen en sus inscripciones que lo hacen con su dinero, en su terreno, y a veces también señalan que lo hacen para disfrute del conjunto de sus conciudadanos. Nosotras, en esta investigación que yo dirijo, agrupamos toda la intervención arquitectónica de las mujeres en 4 grandes bloques. El primero es la arquitectura foral, es decir, las mujeres que no tienen palabra pública, que no tienen poder, construyen en el corazón político de la ciudad, que es el foro, que es la plaza pública. Ahí tenemos edificios tan relevantes como pórticos, como trabajo o intervenciones en las tribunas de oradores. Recordemos simplemente el gran pórtico de Octavia o el pórtico de Livia en Roma, o un edificio que todavía, aunque en ruinas, se puede visitar, que es el gran edificio de Eumaquia en Pompeya, uno de los más grandes del Foro de Pompeya. Pero también podemos venir a Hispania y, por ejemplo, recordar la actuación de una mujer de la actual Cártama, la Cártima romana, Junia Rústica, que rehace los pórticos públicos de la ciudad que se habían deteriorado por el tiempo. O, por ejemplo, una mujer del norte de África, del actual Túnez, en Duga, la ciudad de Duga, la Duga romana, que manda construir las balaustradas de bronce de la tribuna pública de oradores desde las que los varones se dirigen al conjunto de la ciudadanía en el foro. Por tanto, ellas construyen en el lugar que da más prestigio, el foro. Pero también hacen otro tipo de arquitectura. Por ejemplo, intervienen en la arquitectura del agua. Es muy difícil pensar en una ciudad romana sin relacionarla con el agua, con su arquitectura. Arquitectura que implica infraestructuras como los acueductos o edificios tan relevantes como las termas o las cisternas o las fuentes, porque todo ello contribuía a la riqueza de la ciudad, a la economía de la ciudad, pero también a crear espacios de sociabilidad o incluso de cultura como eran las termas. Pues del mismo modo que en los foros encontramos a mujeres en Italia, en España, en el norte de África, incluso en la actual Francia, en la Galia, que mandaron construir esos acueductos o esas termas. Bien, también las encontramos en las
haciendo arquitectura religiosa o también haciendo arquitectura cultural, los teatros, bien construyéndolos, reconstruyéndolos o haciendo una parte de los mismos. Y un apartado muy especial que me gusta muchísimo, las bibliotecas. Las mujeres mandaron construir bibliotecas, desde la gran biblioteca pública de Octavia en Roma a esa biblioteca de Matidia en Suesa, una ciudad pequeñita del centro de Italia. Por tanto, en esta investigación estamos poniendo de relieve que no solo las mujeres están excluidas del espacio público, de los lugares de poder, también muchas mujeres fueron capaces de desarrollar una acción que construyó materialmente su ciudad, que las reconoció a ellas, puesto que en agradecimiento las ciudades les pusieron sus estatuas y desde luego lograron en esas inscripciones que sus nombres y sus itinerarios vitales llegaran hasta nosotros, que las podamos estudiar en estos momentos y podamos pensar de otro modo la historia de las mujeres.